buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar de lo que seguro a muchos colegas nos interesa, es gestión de los servicios de enfermería. Quien les habla, soy magíster en gestión de servicios de salud y pues conocemos un poco el tema de lo que es la administración en los servicios de enfermería. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que es brechas de personal en enfermería. Cuando hablamos de brechas, seguramente nos vienen múltiples ideas y seguro muchos conceptos en salud y en otros temas, ¿no? Porque brechas puede haber en todos los aspectos, ya sea administrativos, asistenciales, en el sector salud, educación, etcétera. Entonces, nos aunamos y recordamos en cuanto a enfermería, en qué momento nos encontramos, en qué problemática es la que actualmente nos está, se podría decir en qué circunstancias estamos en este momento de pandemia. Y justo en este año se celebraba lo que era Nursing Now a nivel internacional. Pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había declarado el año 2020 como año de la enfermera. Entonces, obviamente no estaba pronosticado la pandemia, pero sí se iba a promover que enfermería, pues en este año resalte a nivel mundial, resalte en el nivel asistencial, en el nivel administrativo, en todas las áreas. Entonces, eso era nuestra tarea en este año y de coincidencia a circunstancias que en este momento tampoco lo explicamos, apareció lo que es la pandemia, nuestra pandemia mundial que es de COVID-19. Ante ello, las enfermeras, como siempre y como la historia lo dice, desde Florence Nightingale, la enfermera ha participado en todo este tiempo en el sector salud, ¿no? En esos tiempos de Florence Nightingale, de repente con múltiples deficiencias, donde no se conocía lo que era la higiene de manos, hasta el día de hoy que gracias a la tecnología, gracias a los avances, tenemos otro tipo de trato o otro tipo de debería, ¿no? Otro tipo de afrontamiento, confrontación o lo que es las funciones de la enfermera mucho más conocidas. Han venido otras enfermeras que han ido poniéndolas, haciéndonos conocer las múltiples teorías de enfermería, entre otros, ¿no? Entonces, bajo esa problemática, actualmente la enfermera, ustedes saben que no solamente la enfermera interviene en el nivel asistencial, la enfermera también tiene función administrativa, la enfermera también tiene función de investigación y docencia. En ese sentido, quiero recordarles, cuando uno habla de brechas, seguro habla de falta de algo, ¿no? Sin embargo, de acuerdo al diagnóstico situacional de un alto porcentaje de establecimientos de salud, se puede apreciar que en ellos es notorio la falta de personal, la falta de enfermeros con relación a la gran cantidad de usuarios. Esto sin duda conlleva que el poco personal profesional de enfermería tenga que multiplicar esfuerzos para atender en lo esencial a esa gran demanda de pacientes, lo que sin duda redunda en no brindar la atención de calidad para la cual está formado el profesional de enfermería. Entonces, antes de pandemia, ya había una gran necesidad en cuanto al profesional de enfermería. Y hoy en día, que estamos en pandemia, se ha manifestado esa necesidad. Quizás antes hemos estado detrás del telón, no nos prestaron atención, nunca se dieron cuenta que en las áreas asistenciales faltaban las enfermeras. Una enfermera para 30 pacientes y era algo insignificante o no era algo notorio, o si era notorio se quedaba ahí en el establecimiento y nadie sabía nada, ¿no? El paciente siempre lo que ve el paciente es lo que observa, no lo que hay detrás de. Lo que hay detrás
de la organización, la gestión, de la participación de las enfermeras. ¿Qué hace esa enfermera durante 12 horas con 30 pacientes? ¿Podrá atender de la misma manera que una enfermera para cada 5 pacientes, y que ahí debería haber, de acuerdo al grado de dependencia, debería haber 6 enfermeras y no una para 30? Entonces, esas circunstancias hoy en día han cambiado. Entonces, la problemática, esta circunstancia de pandemia, ha hecho que en este momento nosotros resaltemos, nosotros estemos delante, nosotros estemos en primera línea. Al estar en primera línea, no solamente estamos dando a conocer lo que hace nuestro trabajo asistencial, sino también nuestras múltiples deficiencias. Sin embargo, igual todavía hay el no reconocimiento a la labor de la enfermera. Se podría decir el lado de repente indiferente de nuestras autoridades con respecto a nuestras funciones y a la gran labor que hacemos directamente al paciente, porque la enfermera está a las 24 horas del día con el paciente, con el ser humano, al costado, en la mano. No está 5 minutos, 10 minutos, diagnostica y se va. No deja el tratamiento, la receta y se va. No, la enfermera es quien está constantemente con el apoyo de su personal técnico al lado del paciente, y más aún ahora en momentos de pandemia. Entonces, esas cositas seguro que ya hemos escuchado los que tenemos cercanía con la administración o los que trabajamos en los establecimientos de salud, ya sea en el primer nivel, en el segundo, tercero, pues ya los pacientes se están dando cuenta de quién está detrás. Pero aún falta ese reconocimiento, aún falta que nosotros resaltemos nuestra labor, nuestras funciones y nos reconozcan por tal. Si el paciente nos reconoce nuestra labor, pues también los tendrá que hacer nuestras autoridades y nuestros funcionarios. Para ello nosotros tenemos que empoderarnos, nosotros tenemos que identificarnos como enfermeras, nosotros tenemos que reconocernos. Primero me quiero yo, primero me reconozco yo, primero me valoro yo como enfermera para que los demás me puedan reconocer y valorar. Entonces, para ello, vamos a recordar algunos conceptos básicos. Dentro de lo que es la gestión de los servicios de enfermería, hablamos qué es gestión y qué es administración. Recordarles, para que podamos entender los demás conceptos, primero les doy conceptos básicos para poder ubicarnos de en qué momento vamos a hablar de brechas de enfermería. Entonces, el concepto de gestión es un término utilizado para referirse al conjunto de acciones o diligencias que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. En el entorno empresarial o comercial, la gestión es asociada con la administración de un negocio. ¿Y qué diferencia de una administración? La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas propuestas de la organización de manera eficiente y eficaz. Permite implementar nuevas estrategias para el logro de las metas para tener éxito en la empresa. Entonces, la gestión viene a ser todas las actividades que hacemos para realizar o para cumplir una meta, ¿no? O una finalidad. Y la administración viene a ser el uso adecuado o el uso de los recursos. Generalmente cuando hablamos de recursos financieros o presupuesto, entonces si yo manejo un buen presupuesto, quiere decir que hago una buena administración. Entonces, eso viene a ser una diferencia entre gestión y administración. Si me dicen, has cumplido tus metas de vacuna, tus metas de vacunación en el centro de salud y en el centro de salud de Caraballo, tenía una meta en la cual tenía que llegar mínimo entre el 99 y 100%, y llegué, hice toda mi cobertura. Entonces
tuve los insumos adecuados, pedí a tiempo, formé a tiempo mis brigadas, me dieron los recursos, el presupuesto lo usé adecuadamente, etcétera. Todo eso es una administración, pero si yo quise lograr que la vacunación al 100%, se logre al 100% y tuve que gestionar con el alcalde de la municipalidad de Caraballo o con las organizaciones de base, con vaso de leche, para que me tengan o para tener un mejor acceso a ese niño a vacunar. Entonces, ese procedimiento que hago para yo tener acceso y para que tenga apoyo de esas organizaciones, eso es la gestión, que es también parte de la administración, ¿no? Entonces, juntos los dos hacen que yo tenga una gestión y administración adecuada, eficiente y eficaz. Y finalmente pueda cumplir mi meta como organización o institución o como servicio. La gestión pública es aquella que se encuentra orientada hacia la eficaz administración de los recursos del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población y promover el desarrollo del país. Entonces, cuando ya hablamos de gestión pública, nos referimos al uso adecuado de los recursos ¿de quién? Del Estado. Entonces, ahora decimos, ¿qué es gestión del cuidado de enfermería? La gestión del cuidado de enfermería se define como la aplicación de un juicio profesional en la planificación, organización, motivación y control de la provisión de cuidados oportunos, seguros, integrales, que aseguren la continuidad de la atención y se sustenten en lineamientos estratégicos. Entonces, cuando hablamos de gestión del cuidado de enfermería, justamente nos referimos a los cuidados de la enfermera, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, que los cuidados de enfermería lleguen finalmente al usuario final, a nuestros pacientes, de manera oportuna, segura, integral. Ahora pasamos a otro concepto, el concepto de qué es el departamento de enfermería. Entonces, el departamento de enfermería es un órgano estructural de toda institución de salud responsable de la administración de los servicios de enfermería y que tienen como objetivos desarrollar una gestión de enfermería que garantice un servicio de calidad con personal altamente capacitado y entrenado, conduciendo un plan de inducción minucioso, evaluando su potencial humano, fomentando el liderazgo democrático y buscando la satisfacción de nuestros pacientes. Entonces, recordar que el Departamento de Enfermería es un órgano estructural, o sea, es parte de la estructura de la dirección o de la organización o de la institución de salud. Y su objetivo es desarrollar una gestión de enfermería que garantice un servicio de calidad, con personal altamente capacitado y entrenado. Entonces, nuestro servicio o nuestra dirección del área de enfermería, pues tiene nuestra representante o tenemos un jefe, después de nuestro jefe inmediato, que viene a ser nuestro jefe de servicio, tenemos otro jefe que es de parte de un departamento de enfermería. En algunas instituciones de salud hablamos de directoras de enfermeras que han sido nombradas bajo concurso y con resolución como directoras, ¿no? Entonces, en algunas solamente aún tenemos enfermeras jefas de servicio con cargos de confianza, pero también vienen a ser parte de la estructura después de la dirección como un departamento, ¿no? El departamento de enfermería.
Entonces, dentro de la unidad orgánica del departamento de enfermería, hablamos de la enfermera jefe del departamento, la enfermera supervisora, la enfermera jefe de servicio, la enfermera asistencial y las técnicas de enfermería. Entonces, una técnica de enfermería está bajo la supervisión de la enfermera asistencial y también bajo la responsabilidad de la enfermera. La enfermera asistencial tiene un jefe inmediato que viene a ser una enfermera jefe de servicio, por ejemplo, del servicio de medicina, cirugía, sala de operaciones. Y también, después de la enfermera jefe del departamento, quienes representan en ausencia de la jefa de departamento también son nuestras enfermeras supervisoras. Las enfermeras supervisoras vienen a regular justamente que se cumplan las actividades en todas las áreas, ¿no? Y a veces tenemos enfermeras supervisoras por áreas, por especialidades, dependiendo la institución, o también algunas instituciones que hay poco personal de salud o pocas enfermeras, solamente hay una supervisora o dos por turno, ¿no? Entonces, eso para recordarles un poco de lo que es el servicio de enfermería o el departamento de enfermería. ¿Cuál es el objetivo del departamento de enfermería? Es desarrollar una gestión de enfermería que garantice un servicio de calidad, con personal altamente capacitado y entrenado, conduciendo un plan de inducción minucioso, evaluando su potencial humano, fomentando el liderazgo democrático, buscando la satisfacción de nuestro personal. Entonces, el departamento de enfermería es el que quien se encarga o tiene que garantizar que nuestras enfermeras estén capacitadas, que tengan al ingreso una inducción adecuada, que sean enfermeras con un perfil adecuado para el área donde están trabajando, que las enfermeras que fomenten justamente el liderazgo, que las enfermeras que tengan cierta especialidad estén en sus áreas, que las enfermeras que tienen maestría estén en otras áreas. Pues eso es el trabajo de enfermería, ¿no? El trabajo del departamento de enfermería. Y finalmente, ¿para qué necesitamos un departamento de enfermería o necesitamos un líder en esa área? Para que realice todas las acciones para que esas enfermeras presten un servicio de calidad al usuario final, en este caso a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo se va a resaltar esa labor en un hospital o en una institución de salud cuando nuestro usuario final, que es el paciente, tenga una satisfacción, una buena satisfacción, o sea, un alto grado de satisfacción, ¿no? De la atención o el cuidado de enfermería? Entonces, de esa manera se dice que se está logrando, pues, justamente el objetivo de lo que es el departamento de enfermería. Los objetivos específicos del departamento es incrementar la satisfacción del personal mediante la motivación y una comunicación asertiva, incrementar el nivel de satisfacción del usuario mediante la capacitación continua de su personal, optimizar el uso de los recursos y contribuir a mejorar la productividad y la reducción de costos, optimizar la gestión del cuidado de enfermería. Dentro del departamento de enfermería tenemos instrumentos de gestión. Los instrumentos de gestión nos sirven justamente para que se realicen las funciones adecuadas dependiendo del área en nuestra institución de salud, ¿no? O en la institución donde laboramos. Entonces, para que pueda el departamento de enfermería realizar sus funciones o tener en claro qué es lo que tiene que hacer, tiene que tener algunos instrumentos básicos, como por ejemplo el programa de dotación y asignación de los recursos humanos y materiales. Por ejemplo, el manual de organización y funciones de cada servicio, el manual de procedimientos actualizado, el programa de capacitación continua, el programa de evaluación del desempeño del personal de enfermería, el programa anual operativo, el programa de control de calidad con indicadores establecidos, programa de control de normas de bioseguridad,
programa de atención de emergencias y catástrofes, aplicando el plan de contingencia, cuadro de asignación del personal del área, o sea, del área de enfermería, el CAP, la aplicación de los procesos de atención de enfermería, también por áreas, los mecanismos de control de ausentismo con informe mensual, participación efectiva en los comités de la institución, participación en los programas de salud que se implementan en el área, presentación de informes de gestión semestral, reglamento y normas de trabajo. Entonces, cuando tengamos estos instrumentos básicos en nuestras áreas, podremos decir que se está haciendo una adecuada gestión del departamento de enfermería. A ellos se pueden agregar muchos instrumentos más. Por ejemplo, si hacemos un programa de lavado de manos, si hacemos un programa de seguridad del paciente, entre otras, ¿no? El departamento de enfermería es la parte de gestión o la parte administrativa que debe conversar o debe gestionar justamente con el área de dirección o con el funcionario a cargo de esta institución para que se den todos estos instrumentos de gestión, ¿no? Si yo hago una programación como departamento, una programación anual del año 2021 para que haya una capacitación, entonces me debe aprobar la dirección con las áreas correspondientes, ¿no? Si yo tengo un programa de control de normas de bioseguridad como departamento, también se debe hacer cumplir. ¿Y quiénes hacen cumplir eso? Justamente las supervisoras de enfermería. Entonces, el manual de procedimientos actualizado, debemos fomentar, ser parte de los comités. Entonces, por ejemplo, los comités de mejora continua con el área de calidad. Entonces, el departamento de enfermería va a enlazar con las otras áreas, ya sea con recursos humanos, con comunicaciones, con el área de calidad, ¿no? De gestión de calidad, para que se resalte la labor de la enfermera. Entonces, nuestro departamento o la función de nuestras enfermeras, supervisoras, que hacen de jefas también de departamento en ausencia de la jefa, nuestras funciones no solamente se basan en el control de asistencia, ¿no? En el control de asistencia del personal, si vino o no vino, si falta una enfermera, dónde voy a cubrir, no, ahí no termina nuestra labor. La labor del departamento de enfermería junto a sus supervisoras, coordinadoras, como se les llame, pues debe ser mucho más amplia, ¿no? Resaltar justamente nuestro trabajo. Quien debe enterarse de nuestro trabajo es nuestro usuario final, que es el paciente. ¿Cómo se va a enterar cuando nuestra gestión en esta área de departamento pues sea mucho más resaltante, más efectiva, ¿no? Y se haga partícipe también de todas las enfermeras que asisten por primera vez a la institución de salud donde laboramos. Es el deber del departamento de enfermería acercarlos, a formar parte de la familia, educarlos, enseñarles, hacerles inducción, a que se sientan cómodos, que se sientan en casa, en el lugar donde están iniciando un trabajo, ¿no? En algún momento todos hemos sido nuevos en alguna institución de salud y todos hemos empezado de cero y con muchos temores desde el internado, después el serum y después como enfermera ya asistencial, ¿no? Contratada y seguro ya después nombrada, ¿no? Y cada uno de los lugares que hemos pisado, pues nos han recibido con mucha amabilidad todas las enfermeras y después hemos conocido a nuestra jefa de departamento. Pero ese acercamiento entre las personas que hacen la parte administrativa, que son las enfermeras de jefa de departamento y las supervisoras, y la parte asistencial, aún falta mucho por trabajar, ¿no? Aún falta ese acercamiento, mucho más, podría decir, más coordinado,
de repente un mayor reconocimiento de la gran labor que hacen, tanto la parte asistencial y la parte administrativa. Si ambos no se unen, pues van a trabajar divididos y con objetivos divididos, entonces no se va a poder lograr el objetivo final, que justamente es resaltar la labor de la enfermera y mejorar, para nosotros dar una atención de calidad, capacitar a las enfermeras, estar constantemente incentivándolas, motivándolas, capacitándolas, para que ellos finalmente, las enfermeras, den una atención de calidad y con calidez al usuario final. Entonces, dentro de los instrumentos hablábamos de dotación de personal. Donde dice programa de dotación y asignación de los recursos humanos, es un instrumento de gestión del Departamento de Enfermería. Entonces, dentro de ellos hablamos de dotación de personal. Cuando hablamos de dotación de personal, hablamos de, acá está el concepto, que es un procedimiento técnico y administrativo que permite a la jefatura de enfermería hacer el cálculo de personal que requiere un servicio para poder cumplir con los objetivos y metas de la institución. Entonces, eso viene a ser dotación de personal y, según la Organización Panamericana de la Salud, es un proceso integrado que permite determinar el número y categorías de personal de enfermería requerido para ofertar cuidados de calidad a una población específica de pacientes. Entonces, hablábamos de conceptos de gestión, administración, era gestión del cuidado de enfermería, hablamos del departamento de enfermería, que es el departamento de enfermería, es un órgano estructural. Las unidades orgánicas del departamento de enfermería, en quienes estaban la enfermera jefe del departamento, la enfermera supervisora, enfermera jefe del servicio, la enfermera asistencial y las técnicas de enfermería. ¿Cuál era el objetivo general del departamento de enfermería? Los objetivos específicos y los instrumentos de gestión. Entonces, cuando llegamos a los instrumentos de gestión, hablábamos de lo que era el programa de dotación y asignación de los recursos humanos, que viene a ser uno de los instrumentos de gestión del departamento de enfermería. Entonces, ahí hablamos de dotación de personal. El propósito de la gestión de los servicios de enfermería es atender las necesidades de atención de enfermería del usuario, siendo nuestra responsabilidad definir y abastecer la dotación de personal de enfermería necesarios de manera correcta y adecuada, desarrollando actividades de manera secuencial y cíclica. Entonces, uno de los propósitos del Departamento de Enfermería es justamente atender las necesidades del usuario, y en este caso con la atención adecuada de la enfermera. Entonces, nuestra responsabilidad es, como departamento, justamente definir y abastecer la dotación de personal de enfermería. ¿Y qué es la dotación de personal de enfermería? Es un procedimiento técnico y administrativo que permite a la jefatura de enfermería hacer el cálculo de personal que requiere un servicio para poder cumplir con los objetivos y metas de la institución. Entonces, en palabras sencillas, son todos los procedimientos que hacemos, las gestiones que hacemos para que haya un cálculo adecuado de personal de enfermería, para que finalmente el usuario final, que son nuestros pacientes, tengan una adecuada atención de calidad. Y según la Organización Panamericana de Salud, es un proceso integrado que permite determinar el número y categorías de personal de enfermería requerido para ofertar cuidados de calidad a una población específica de pacientes y clientes. Entonces, ahora sí se ve entonces las diapositivas. Si es que en algún momento se distorsiona, debe ser por la red, porque yo lo veo muy bien acá en mi laptop, pero vamos a ir
pasando y por favor me escribes, Juan, un mensaje para ver si ha habido algún problema. Por ahora espero que no. Entonces, los objetivos de la dotación de personal es garantizar un cuidado de enfermería con calidad total y calidez humana al usuario. Asegurar la contribución específica de la profesión en el conjunto de objetivos estratégicos de la población. Entonces, cuando uno habla de dotación, habla de dotar, de dar. Y si yo, cuando digo, quiero más enfermeras para mi servicio, yo tengo que fundamentar, sustentar. Si me dice el director o el funcionario, ¿cómo sustentas que necesitas personal de enfermería? ¿O para qué quieres enfermeras? Si tú cubres el día, la noche, las 24 horas, domingos y feriados, no faltan enfermeras. Pero estás dando un cuidado de enfermería con calidad, estás dando un cuidado de enfermería con un trato humano, el usuario está satisfecho con la atención que tú le das, pues es igual atender a 30 pacientes, una enfermera, que atender 5 pacientes, una enfermera, dependiendo el área y el servicio. Entonces, si nosotros nos basamos en números, nunca vamos a sustentar, nunca faltan enfermeras si nos basamos en completar días y horarios. Lo que nosotros tenemos que sustentar es bajo las actividades que realizamos. ¿Cuál es nuestra función finalmente? Nuestra función importante o primordial en cualquier área asistencial que trabajemos es realizar cuidados de enfermería. Y el cuidado de enfermería se caracteriza por ser un cuidado humano, un cuidado con calidez al paciente. No se caracteriza por llenar un Cardex, por llenar tu nota de enfermería, por cumplir tu horario y porque le diste el tratamiento. No, eso no es, eso viene a ser parte de, pero finalmente cómo tú garantizas o cómo tú sabes que has llegado o no al paciente, que ese paciente va a reconocer tu trabajo, es cuando se encuentra el paciente satisfecho de que tú le has escuchado, no solo le has dado el tratamiento, también le has escuchado, le has dado consejería, le has movilizado las veces que tenía que movilizarse, le has educado al paciente has estado de sus cuidados, has estado en todo momento durante sus días de hospitalización al cuidado del paciente y ante cualquier duda que el paciente haya tenido. Pero si estamos ausentes, ¿en qué momento nos va a valorar el trabajo? Si ni siquiera nos hemos acercado las veces que necesitaba movilizarse, solamente lo hemos movilizado, hemos podido con la justa una sola vez al día y nos hemos acercado para darle un tratamiento, porque hemos atendido a 30 pacientes que nunca nos acercamos ni 5 minutos en cada uno de ellos. Entonces, hay una gran diferencia entre el número de enfermeras y el número de pacientes que uno atiende si nos basamos en cubrir turnos y nos basamos en cubrir solamente números de enfermeras por servicio, ¿no? Y cuando nuestro objetivo no cumplimos porque justamente nuestro sustento está basado solamente en cantidades, más no en el cuidado de enfermería. Entonces, para nosotros pedir o realizar una adecuada dotación, el proceso administrativo para ello es que hay que ser usuarios, la organización, fomentar políticas y procedimientos para la dotación de personal, diseñar el modelo de rotación de personal, implementación, la ejecución. Hay que seleccionar, contratar, entrevistar, la asignación de funciones, la capacitación y desarrollo, la supervisión, la aplicación de estímulos e incentivos. Entonces, cumplimos todos los procesos administrativos, finalmente le hacemos la evaluación y control. Asegurar que las actividades se ajusten a las actividades planificadas. Medir en forma cualitativa y cuantitativa las actividades de los procesos con indicadores. Monitorizar, supervisar, evaluar en relación al logro de objetivos y metas establecidas. Realizar una evaluación de desempeño y ver la satisfacción del usuario y del personal. Entonces, no solamente está
en que yo voy a pedir la cantidad de enfermeras que necesito y ahí termina todo, ¿no? Me dieron las enfermeras que necesitaba, sí hicieron un contrato CAS por terceros, etcétera, sí tengo todas las enfermeras, cubren todos mis horarios y ahí terminó todo. No, tengo que ir constantemente diseñando modelos, diseñando estrategias para yo finalmente garantizar que mis enfermeras den una atención de calidad al usuario, una atención adecuada. Para ello, tengo que planificar qué quiero, qué necesidades hay en los usuarios. Las enfermeras no están para cubrir turnos, para cubrir horarios. Las enfermeras están en una institución de salud para cubrir las necesidades de atención de los usuarios. Entonces, si no entendemos de esa forma, no vamos a poder indicar o no vamos a poder dotar de personal en ningún nivel. Si a mí me hablan de un nivel 1 y me dicen que puede estar un técnico de enfermería, me hablan de un nivel de 1, 2 y me dicen que puede ser un profesional de salud, una enfermera o un técnico, mínimo 2 personas, ¿no? Una enfermera y un técnico. Pero sin embargo, en ese 1, 2, necesito, de repente tengo 5 gestantes, 20 niños para controlar y no me alcanza esa enfermera y ese técnico. No cubro las 150 horas. Entonces, yo tengo que ver cuál es la necesidad de los usuarios, la necesidad de la población. No es mi necesidad, no es la necesidad del director, no es la necesidad de la enfermera que trabaja ahí. O sea, no es que yo cumplo mi horario y ahí terminó todo. No, yo tengo que evaluar el lugar donde trabajo, a quién estoy prestando el servicio. Yo tengo que atender, necesito más enfermeras porque mi demanda ha aumentado. No puedo comparar que solamente porque soy 1 o 2, necesito una enfermera y una técnica y punto, y se terminó todo, no es así. Yo tengo que evaluar, ¿realmente esa enfermera está cubriendo los turnos o realmente esa enfermera está atendiendo, está cumpliendo la meta que le corresponde de acuerdo a su jurisdicción? Igual, ese es un establecimiento de primer nivel, igual en el hospital. Sí, yo tengo enfermeras que me cubren día y noche, están completas. Atiende los 30 pacientes, 20, los que haya. Y si por ahí tengo más camas, les sigo dando a esa enfermera, porque ella cubre todo, ella hace todo. Es muy rápida la enfermera, es muy rápida, muy eficaz, eficiente. Cumple su turno y da tratamiento a todos. Seguro que sí, todos lo hacemos. Pero ¿realmente estás atendiendo la necesidad del paciente? La necesidad del paciente no solamente es ocupar una cama y que le den el tratamiento. Y todos lo sabemos, el ser humano es integral, el ser humano no es un objeto en el cual tú digas, voy a hacer un papel, hoy día lleno este papel y ya está, ese es mi trabajo. No, el ser humano es individual, cada uno de ellos. Por lo tanto, no puedes comparar a paciente X con paciente Y, porque son totalmente diferentes a pesar de tener el mismo diagnóstico. Entonces, si tenemos en claro que nosotros o dotamos personal o necesitamos recursos humanos de acuerdo a la necesidad de mi usuario, voy a poder hablar de otra manera cuando yo requiero personal. Si yo voy a cumplir solo con horarios y solamente llenar turnos, entonces nunca se van a dar esa cantidad de enfermeras que realmente necesitamos para que el usuario final se encuentre satisfecho en el servicio que le damos. Entonces, ese proceso administrativo es, pues, agregarles un poco los conceptos, también recordarles en cuanto a lo que es la gestión y administración de los servicios de enfermería. Entonces, dentro de las características de la dotación de personal, hablamos de elementos básicos de la dotación, factores que afectan la dotación y criterios básicos de la dotación. Hoy día vamos a hablar de conceptos, porque la otra semana vamos a hacer taller, así que necesito que presten bien claro, presten atención a los conceptos que les estoy dando, porque para poder entender y resolver algunos ejercicios. Entonces, los elementos básicos de la dotación, hablamos de clasificación de pacientes por grado de dependencia.
Entonces, estas características me van a permitir hacer una adecuada dotación de personal, de enfermería. Entonces, cuando hablamos de dotación o de sistemas de grado de dependencia, la resolución 141 del Colegio de Enfermeros nos habla de un documento técnico normativo que establece los indicadores para el cálculo de recursos humanos en los establecimientos de atención en salud. Entonces, si ustedes revisan, lo que habla de dotación de personal a nivel Ministerio de Salud, pero también el Colegio de Enfermeros tiene una resolución donde habla de gestión del cuidado y habla también de dotación de enfermeras por áreas de primer nivel y de segundo nivel. Entonces, cuando hablamos de grado de dependencia, viene a ser la agrupación de pacientes en categorías según la necesidad de atención de enfermería. Entonces, si nosotros hablábamos de que para hacer dotación necesitamos cubrir una necesidad del usuario, entonces tengo que saber qué grado de dependencia es mi paciente. ¿Para qué nos sirve esto? Es un instrumento objetivo y científico para identificar las necesidades de atención de enfermería en los pacientes. Las variaciones se establecen en forma diaria y mensual tanto en el número de pacientes como en las condiciones de estas. El sistema de clasificación está basado en grados de dependencia de los pacientes en 5 categorías. Entonces, tenemos la dependencia 1, dependencia 2, dependencia 3, dependencia 4 y dependencia 5. Cuando hablamos de dependencia 1, cuando el paciente requiere cuidados mínimos. Hay observación y control de la alimentación, higiene, movilización y eliminación. Los riesgos potenciales, ninguno. El paciente realiza su higiene propiamente, control de funciones vitales una vez al día, la medicación por vía oral o parenteral, eventualmente, satisface solo sus necesidades de eliminación, apoyo emocional necesita ese paciente, registro una vez por turno, pacientes en prediagnóstico y preoperatorio, paciente que deambula y se moviliza solo. Entonces, todo paciente que ingresa a realizarse, por ejemplo, una intervención y viene por su propia voluntad, ingresa, no necesita no depende de ningún apoyo extra a lo que ya les he mencionado, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que están en cirugía ambulatoria, los que están haciéndose un procedimiento, una tomografía, una radiografía, una ecografía, los que están preparándose para el quirúrgico, vienen, por ejemplo, para un procedimiento ambulatorio, por ejemplo, puede ser una BTB, ingresa el paciente de pie, tranquilo, sin ningún riesgo que dañe su salud, ¿no? Entonces, no hay ningún riesgo potencial. El paciente que deambula y se moviliza solo. Ese es el paciente de dependencia 1. Entonces, esos pacientes, según la Organización Mundial de la Salud, nos dan algunos estándares. No sé si ustedes estuvieron en la clase de calidad, los que han podido estar, hablaba de estándares que nos basamos según la Organización Mundial de la Salud. Y en Perú también podemos hacer nuestros propios estándares. Entonces, el índice de horas de atención de enfermería en estos pacientes de grado de dependencia 1 son de 1 a 3 horas. Entonces, más adelante vamos a ir entendiendo también a qué se refiere con el índice de atención de enfermería. Escuchen bien, porque este es un estándar. Es como una constante, es como en matemática le llamamos K, la constante, ¿no? Entonces, si me hablan en grado de dependencia 1, yo voy a tener una constante de 1 a 3 horas. Ahora, la unidad de producción de enfermería, en esas 1 a 3 horas, hablamos de 20 unidades de producción de enfermería. Es como que podemos hacer hasta 20 actividades o 20 intervenciones en estos pacientes, en las horas que él requiera, ¿no? Entonces, ya me van a ir entendiendo, seguro que todavía están un poquito, de repente, con muchas dudas con respecto a los conceptos, pero ahorita vamos a hablar de los otros grados también para que ustedes entiendan. La dependencia 2 es cuidados moderados. La dependencia 2 hay riesgos potenciales escasos. Y el paciente tiene algún riesgo potencial en su salud. Necesita ayuda en su higiene, en su movilización y eliminación. Necesita control de signos vitales una vez por turno, la medicación por diferentes vías cada 8 horas, no solamente oral, sino endovenoso, intramuscular, entonces ya es grado de dependencia 2. Puede estar con venoclisis, arreglo de la unidad más de una vez por día, observación de la evolución y registro 2 veces por turno, puede requerir
Pruebas especiales, eliminaciones, ayuda con chata y urinario. La medicación oral más de 3 veces al día, gotas más de 3 veces al día, inyecciones subcutáneas, intramusculares, inyecciones endovenosas. Entonces, estos pacientes son grados de dependencia 2. Generalmente son los que ya están hospitalizados, ¿no? Y están con algún tratamiento. Entonces, necesitan de una indicación para poder movilizarse. En este momento puede ser un paciente grado 1, ingresar por grado 1, como les decía, por ejemplo, para una BTB, y luego convertirse en una dependencia en grado 2 cuando esté hospitalizado o después de la cirugía, porque ya está sedado, ya necesita que le apoyen para ir al servicio higiénico. Ven que los pacientes pueden ir variando de grado de dependencia. Entonces, cuando ingresó de manera ambulatoria, era un grado de dependencia 1, pero una vez que se hospitalizó, le pusieron vía, tiene que estar con tratamiento, se hizo un procedimiento quirúrgico que les demora en despertar y todo, y ya se convierte en un grado de dependencia 2 si ese paciente va a estar hospitalizado. El índice de horas de atención de enfermería de este paciente es de 3 a 5 horas. Entonces, ustedes se dan cuenta que el índice va aumentando cuando el grado de dependencia aumenta también. En el anterior era el índice de horas de atención de enfermería, que les vuelvo a repetir, es un estándar, era de 1 a 3 horas, pero conforme aumenta el grado de dependencia, va aumentando también el número de horas de atención, de 3 a 5 horas. Y también va aumentando la producción de enfermería porque requiere más actividades, ¿no? La dependencia 3, hablamos de cuidados intermedios. Riesgos potenciales, hay riesgo de caída, riesgo de ser escaras, riesgo de infecciones, riesgo de complicaciones. Necesitan ser alimentados. Baño en cama, higiene parcial por turno, colocación de chata o urinal, control de eliminación. Traslado acompañado o en silla de ruedas, dificultad en la movilización, cuidado de la piel en puntos de presión, medicación por venoclisis y por vía oral. Poco colaborador, cambios importantes en su estado general, está sometido a tratamientos específicos que requieren controles, funciones, medicación, riesgos, estudios especiales. Tratamientos, curaciones de heridas de mayor complejidad. Movilizaciones y masajes máximo 3 veces al día. En los controles de funciones vitales, ya es más frecuente, y coordinación con otros profesionales para su atención. Entonces, este tipo de pacientes ya está hospitalizado y requiere incluso otras interconsultas de otras especialidades. Es mucho más complejo su riesgo de dependencia, ¿no? No necesariamente el diagnóstico clínico hace su grado de dependencia o manifiesta. Puede ser un paciente diabético joven o adulto joven y puede ser otro paciente con diabetes, pero adulto mayor. Entonces, puede variar su grado de dependencia porque es un adulto joven que él mismo puede ayudarse, puede ser un grado de dependencia 2. Y el otro grado de dependencia 3 porque es adulto mayor, tiene riesgo de caída, puede generarse escaras, infecciones, puede ser mayor su complicación, de repente ya necesita apoyo para su alimentación, de repente está también con un sonda Foley permanente, entre otras cosas que ustedes van a poder evaluar a su paciente conforme se adecúan a estos conceptos, van a decir, tengo pacientes de grado de dependencia 3 y tengo pacientes de grado de dependencia 2. Entonces, si yo no clasifico a mis pacientes por grado de dependencia en mi servicio, pues sigo pensando y creyendo que a todos los voy a atender igual. Estoy en el servicio de medicina, tengo pacientes adultos mayores, tengo pacientes diabéticos, hipertensos, tengo pacientes cardíacos, encima tiene escaras, encima son adultos mayores, encima tienen otras enfermedades como VIH, hepatitis, etc. Entonces, el diagnóstico no hace el grado de dependencia. El quien hace el grado de dependencia es cada paciente es individual, como les vuelvo a repetir, y cada paciente tiene un riesgo potencial diferente al otro. Entonces, ahí es donde se puede identificar su grado de dependencia con los conceptos o las características que les estoy mencionando. Y como se dan cuenta, el índice de horas de atención de enfermería aumenta porque el grado de dependencia es 3 y va a aumentar de 6 a 7 horas. Que les vuelvo a repetir, es un estándar. Entonces, cuanto más dependiente es mi paciente, mayor el grado de dependencia, necesito hacer más actividad de enfermería. Mis unidades de producción de enfermería, o sea, mi productividad como enfermera, van a
aumentar también, porque no solo le voy a ese paciente nada más de cuidados de dependencia 3, tengo que ponerle una vía, tengo que darle tratamiento, tengo que controlar funciones cada ciertas horas, tengo que hacer su interconsulta, tiene tratamiento mañana, tarde y noche, tengo que hacer la curación de escaras, tengo que estar viendo porque también se puede caer ese paciente. Entonces, ven la cantidad de actividades que me genera un paciente de dependencia 3. Y eso lo puedo hacer para terminar solo con un paciente. Necesito de 6 a 7 horas para yo poder decir que he hecho una adecuada atención, un adecuado cuidado a este paciente de grado 3. Que no es igual que el paciente grado 2, que él solito se puede medicar, que él solito puede ir al servicio higiénico, que él solito puede alimentarse, que solamente le voy a supervisar que tome su tratamiento, sí, pero no tengo que movilizarlo a cada rato, no tengo que curarle una escara. Ven que hay una gran diferencia y está en el mismo servicio. Si yo hablo, por ejemplo, del servicio, me dice, en el mismo servicio tengo pacientes de grado 2 y de grado 3, pero saben que un paciente les ocupa mucho más tiempo. Entonces, ¿en qué momento yo divido y en qué momento yo clasifico cuántas enfermeras necesito en mi hospital, en mi servicio, solo en un servicio? No es por cantidad de pacientes, sino es por grados de dependencia. Categoría 4 o grados de dependencia 4 son ya pacientes con cuidados especiales, por ejemplo, tienen mayores riesgos potenciales de caída, infección, escaras y complicaciones, apoyo permanente de enfermería, alimentación asistida, ya sea por sonda nasogástrica o también vía oral pero asistida, dificultad para movilizarse, cambios posturales frecuentes, baño en cama, aseo perineal frecuente, uso de chata, sonda vesical, plan de hidratación con monoclisis, monitorización de los signos vitales en cada turno, control de drenajes, procedimientos invasivos para diagnóstico, curaciones complejas, uso de colchón de aire o antiescara, requerimiento de oxígeno, toma de muestras para cultivos, registro de evolución más de 4 veces por turno y posible aislamiento de acuerdo a su diagnóstico. Entonces, como ustedes se dan cuenta, este paciente requiere mucho más actividades de una enfermera y puede seguir en el mismo servicio, pero ya es un cuidado especial. Puede estar en cuidados intermedios, por ejemplo, porque ya tiene drenaje, necesita monitorizarse constantemente, ¿no? Entonces, ese paciente voy adecuando, ahorita me voy trasladando a mi servicio, ¿no? Mi servicio, ¿qué pacientes, qué grado de dependencia tengo, no? Entonces, si yo tengo más grado de dependencia, mi índice de hora de atención de enfermería en grado de dependencia 4 es de 8 a 10 horas. Más o menos se van ubicando y entendiendo que, de acuerdo al grado de dependencia, yo necesito más horas para atender a ese paciente, a un paciente. Imagínense, si ustedes se pasan 12 horas atendiendo 30 pacientes o 20 pacientes, y ustedes tenían un paciente de categoría 4, ya les ocupó todo el día en solo ese paciente. Ya se le ocupó más de 8 horas en atender ese paciente de categoría 4. ¿Por qué no supieron dividir o no supieron diferenciar a qué pacientes necesitan atender, cuántas enfermeras y qué pacientes de menor grado de dependencia puede atender otra enfermera? Y este necesita que yo esté en las 12 horas a su lado, porque es un grado de dependencia 4. Si yo a este paciente le dejo 5 minutos o 10 minutos, de repente se puede aspirar, de repente se puede poner hipotenso, su hemodinamia puede cambiar en cualquier momento. Imagínate un paciente con drenaje torácico. De repente ese paciente voltea y sale su drenaje. Entonces, ven que es bastante cuidado el tener una enfermera que esté vigilando constantemente a este tipo de paciente de categoría 4. Si no le pongo un colchón adecuado, ya me hizo escaras. Y si me hace escaras, necesito más cuidado, necesito curarlo. Si no me di cuenta, ese paciente se sacó el oxígeno. Si es que se pudo sacar o de repente se acabó y como tengo que atender 20 pacientes más, no puedo atender a este paciente de categoría 4 o de grado de dependencia 4. Entonces vamos entendiendo y van aumentando las unidades de producción de enfermería a 160 unidades de producción de enfermería. Cuando habla de grados de dependencia
de grado 5 o categoría 5 habla de cuidados intensivos. El paciente está confuso, sedado, en su pico muy crítico. Riesgos potenciales inmediatos: descompensación renal, neurológica, respiratoria, cardíaca, infección generalizada. Dependencia total, requiere observación continua y tratamiento continuo. Uso de máquinas o aparatos especiales. Movilización cada 2 horas o con mayor frecuencia. Masajes en zona de apoyo, fluidoterapia continua por más de una vía, venoso o arterial, periférico o central. Entonces, este paciente está invadido por muchos lados, ¿no? Entonces tiene mucho más procedimientos invasivos en su cuerpo y tiene también mucho más actividades para que la enfermera pueda realizar actividades en ese paciente, pueda tratar ese paciente. Administración de drogas muy riesgosas en formas de administración y efectos. Entonces, si yo no controlo a este paciente, supongamos que le estoy administrando un tratamiento que para el dolor, entonces si yo tengo 20 pacientes más y encima tengo que cuidar a este paciente, no lo voy a poder hacer. Este paciente generalmente está en cuidados intensivos, por lo tanto, requiero constantemente las 12 horas de mi turno estar vigilando a este paciente, porque es grado de dependencia 5. Si yo volteo, ese paciente se aspira. Si yo volteo, ese paciente se puede quedar sin oxígeno. Si yo por ver otros pacientes no me di cuenta, entonces corre gran riesgo su vida en unos minutos por no estar con ese paciente. No es que no quiera estarlo, es porque me dieron tantos pacientes que no lo puedo atender a este. ¿Ven? ¿Cuál es la importancia de poder clasificar a mis pacientes por grados de dependencia? Tecnología completa de soporte. Se necesita ventilación mecánica, monitores, diálisis, bomba de difusión y monitoreo constante. Entonces, aporte de oxígeno intermitente o permanente, control electrocardiográfico diario, muestras para cultivo, análisis cualitativo. Entonces, estos pacientes, como ya les he leído algunas características, generalmente son de cuidados intensivos o estos pacientes que también van a estar en, por ejemplo, los que se realizan cirugías grandes, ¿no? Los que, por ejemplo, están considerados los de trasplante en grados de categoría 5, ¿ya? Entonces, el índice de atención de enfermería para este paciente es de 12 a 15 horas, ¿no? Ni siquiera mi turno de 12 horas voy a poder cubrir todas sus necesidades y seguro que voy a reportar a la otra enfermera aunque le falta algún procedimiento que realizar o algún otro examen, ¿no? Porque no me alcanzó todo el día, porque este paciente es sumamente delicado y necesita muchas atenciones para una sola enfermera. Entonces, mis actividades son múltiples, ¿no? Y mi producción de enfermera para esta categoría son de 240. Entonces, los grados de dependencia, según el Colegio de Enfermeros, también los clasifica en grado 1 o asistencia mínima, y les vuelvo a repetir porque estos conceptos ya los he mencionado anteriormente. Estos pacientes se pueden valer por sí mismos y tienen factores de riesgo mínimos. Son pacientes en preoperatorio, convalecientes, deambulan y requieren del autocuidado universal con asistencia de enfermería. Grado 2 se refiere a la persona que puede valerse por sí mismo, pero con ciertas limitaciones. Mediano nivel de competencia, con factores de riesgo medio y requiere ayuda parcial, con enfermedades crónicas compensadas y alteración parcial de funciones vitales en pre- y postoperatorio inmediato en cirugía de baja complejidad, con medicación oral y o parenteral máximo de 6 horas. El grado 3, asistencia intermedia, referido a la persona con factores de riesgo de prioridad mayor, mediana. No participa en su cuidado, crónico, inestable. Agudo, requiere de valoración continua y monitoreo. Alteración significativa de signos vitales con medicación parenteral permanente y tratamiento frecuente. Entonces, estos conceptos ya les di anteriormente, les estoy recordando porque estos conceptos están en la resolución del Colegio de Enfermeros. ¿Ya? La persona del grado 4 es críticamente enfermo, necesita asistencia intensiva, está inestable, con compromiso multiorgánico severo. Hay un riesgo inminente de su vida o salud. Inconsciente, puede requerir sedación o relajación, necesita intervención terapéutica no convencional, con tratamiento quirúrgico especializado, demandante de cuidados de enfermería por personal altamente calificado
requiere valoración, monitoreo y cuidado permanente. El grado 5 es asistencia muy especializada, personas sometidas a trasplante de órganos como corazón, hígado, riñón, médula ósea. Y en unidades muy especiales, equipos y tratamientos sofisticados, ¿no? Les había hablado de esos conceptos, solo para forzarles un poco, recordarles. Entonces, cuando hablamos de atención de enfermería, en las atenciones de enfermería pueden ser directas o indirectas. Una atención directa debe basarse en las necesidades físicas, emocionales, sociales, culturales, espirituales del paciente que van a determinar los procedimientos de enfermería necesarios y las necesidades de enseñanza en salud. Los resultados del proceso de evaluación van a determinar la clasificación de pacientes según el grado de dependencia de enfermería. Y la atención indirecta son actividades que desempeña el personal lejos de la cama del paciente, pero en beneficio de los mismos y para su bienestar. Por ejemplo, tareas administrativas. Entonces, en un servicio a un paciente, yo le hago atención directa y atención indirecta. Lo ideal es que tengamos una enfermera que haga la atención directa, dependiendo el grado de dependencia, ¿no? La situación emocional, el cultural del paciente, porque ya les vuelvo a repetir que cada paciente es individual, cada paciente es integral, cada paciente es diferente a otra, entonces esa persona que es todas las atenciones que yo le doy para cubrir sus necesidades en ese momento del paciente, ya sea de movilización, de curación, directamente, por eso su nombre lo dice directa, es atención directa. ¿Ya? Para poder cubrir sus necesidades en ese momento se podría decir de prioridad, ¿no? La atención indirecta viene a ser, por ejemplo, el llenado de Cardex, las notas de enfermería, de repente la preparación del medicamento en el coche ¿no? de medicamentos, los trámites que le necesita una interconsulta, que vayan, ¿no? Y hagan el trámite, etcétera, ¿no? Entonces, todas las gestiones que hago para yo atenderles, para que ese paciente se atienda o tenga un tratamiento adecuado, ya viene a ser una atención indirecta, porque también estoy haciendo en necesidad y finalmente en bien del paciente, ¿no? Pero también es una actividad de enfermería. Entonces, todo tiene que contar. Cuando uno sustenta qué actividades hace la enfermera, no solo pongan administración de tratamiento, no solamente pongan eso, porque el llenar el CARES te toma un tiempo. El hacer tus notas de enfermería te toma otro tiempo. El hacer un trámite, una llamada, etcétera, te toma un tiempo. Es una atención indirecta, pero te toma un tiempo. Todo tiene un tiempo. Entonces, ese tiempo que estoy haciendo una atención indirecta me está quitando para yo poder hacer una atención directa. Es por eso que en algunas instituciones, generalmente privadas, hay una enfermera que se dedica a la parte asistencial netamente y hay otra que se dedica a la parte administrativa. Va llenando el CARDEX, va llenando las notas, ambas trabajan juntas. No quiere decir que desconozcan al paciente, al contrario, ambas conocen al paciente, pero necesitan trabajar en equipo y tener conocimiento ambas para poder finalmente garantizar esa atención al paciente, porque imagínate que tengas un paciente grado de dependencia 3 y te pases escribiendo 3 horas la nota de enfermería, haciendo el CARDEX, etcétera. ¿Cuántas horas le quitaste para cubrir la necesidad de ese paciente que necesitaba de tu cuidado? Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro la atención de enfermería. Un estándar, me decía, ¿no? Que cuando uno habla de horas de atención de enfermería, es un estándar, es una regla de medida de los requisitos mínimos aceptables para la operación de procesos específicos, con el fin de asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud. Los estándares señalan claramente el comportamiento esperado y deseado en los trabajadores y son utilizados como guías para evaluar su funcionamiento y lograr el mejoramiento continuo de los servicios. Entonces, el estándar puede ser establecido por una organización a nivel mundial, como es la OMS o la OPS, y también puede ser realizado o establecido a nivel nacional. A nivel nacional, nuestros entes rectores, que son el Ministerio de Salud, si eres trabajador de salud, pues será a través de salud, y igual manera si es de Fuerzas Armadas. Si cada uno puede tener un estándar, el estándar también nosotros lo bajamos del nivel internacional, tenemos esa base,
pero tenemos que adecuarla también a nuestra realidad. No vamos a comparar nuestro estándar al americano, ¿no? Que tiene otro tipo de estándar, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adecuar. Podemos tener un ejemplo, sí, pero adecuar a nuestra realidad. Y necesitamos establecerla para poder, de acuerdo a nuestra realidad, para poder también hallar un dato adecuado, ¿no? Y lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿qué es el índice de atención de enfermería? Es el tiempo estándar expresado en horas. Es tiempo estándar de atención de enfermería por persona y día. Entonces, es el tiempo promedio en horas de atención que se brinda a la persona usuaria en un servicio hospitalario en un periodo de 24 horas. Entonces, yo les decía, ¿no? Si yo tengo un paciente de grado de dependencia 2, entonces yo tengo un tiempo promedio para atender a ese paciente. El estándar que se supone que yo lo he establecido, ya sea a nivel internacional o nacional, entonces es un promedio de esas horas que yo necesito atender a ese paciente en un periodo de 24 horas, ¿no? Por ejemplo, a mí me dan un paciente grado de dependencia 2, le decía que el estándar era de 1 a 3 y de grado 2 de 3 a 5, un promedio. Entonces, yo necesito esa cantidad de horas para poder atender a este usuario de grado de dependencia 2. La aplicación de los índices son propuestos por los organismos internacionales, lo que ya les decía. Nos puede proponer la OPS, la OMS, pero a nivel nacional, finalmente, en cuanto a dotación de personal, es el Colegio de Enfermeros de Perú que también ha establecido la hora enfermera, ¿no? Estandarizados incluso por especialidad, y que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, sin embargo, es del año 2008, así que ya me parece o ya está desactualizado, ¿no? Y ya no está de acuerdo a nuestra realidad, pero sin embargo no va a cambiar lo que es la teoría, ¿no? Podemos mejorar, pero la teoría va a ser la misma, así que hay que promover más bien a que esto se cambie pronto, ¿no? Entonces, está claro lo que es el índice de atención de enfermería. Entonces, seguro que si tienen algunas dudas y preguntas, yo lo voy a leer al terminar la clase y para la próxima clase les voy a también a responder algunas preguntas, ¿sí? Por ahora, pues quiero que me entiendan un poco los conceptos, la teoría, para poder hacer los ejercicios, ¿sí? Entonces, el índice de atención de enfermería, les recuerdo que es un estándar y es un promedio de horas de atención que yo necesito realizar a ese paciente como enfermera en un servicio hospitalario, de acuerdo a qué, al grado de dependencia. Por ejemplo, si yo tengo un paciente en medicina interna, mi índice de atención de enfermería estándar es de 3 a 4 horas, o sea, las horas que necesito para atender ese paciente. Si yo tengo en pediatría, necesito unas 6 horas. Sala de recuperación de 8 a 10 horas. Recuerden que esto lo estoy haciendo por servicio, por especialidad, ¿no? Por ejemplo, el servicio de emergencia, un estándar de 9 horas para atender un paciente. Pero acá no les estoy mencionando el grado de dependencia, sino el tipo de paciente. En pediatría agudos necesito de 8 a 12 horas. En traumatología, de 4 a 6 horas. Entonces, en sala de recuperación, de 8 a 10 horas necesito, es un estándar para yo poder darle atención al paciente en este servicio, ¿no? Entonces, en este está clasificado mi índice de atención, pero por tipo de paciente o por especialidad. Según grado de dependencia de enfermería, lo que les he dicho, los conceptos anteriores, mi estándar básico es de 4, según la Organización Mundial de Salud y a nivel nacional, y según el Colegio de Enfermeros, mi índice de atención según grados de dependencia, grado de dependencia 1, tengo mi estándar que es 3, si es grado de dependencia 2, es 4, si es grado de dependencia 3, mi estándar va a ser 6, si es grado de dependencia 4, mi estándar va a ser 12. Y si mi paciente es grado de dependencia 5, mi estándar va a ser 24. Entonces, este es un promedio, como les vuelvo a repetir, de horas que necesito para atender a este paciente de acuerdo a su grado de dependencia.
Y esto ha tenido que realizarse un estudio a nivel nacional, internacional. Entonces, la OMS me dio un estándar, pero yo tuve que adecuarle a nivel nacional, ¿no? En esto, en el año 2008, un grupo de enfermeras hicieron las horas enfermera o el estándar de atención. Y desde ahí ya no se ha vuelto a tocar hasta el día de hoy. Y seguro que también hay muchas enfermeras con mucha experiencia que quieren cambiar y seguro que todavía no se ha dado esa oportunidad y ya lo van a poder hacer en cualquier momento porque nos urge tener estos índices para poder nosotros también hacer una adecuada dotación de personal y poder pedir personal a nuestros funcionarios o directores de nuestra institución. ¿Cuáles son los factores que afectan a la dotación de personal? Tenemos factores internos y factores externos a enfermería. Entonces, ahora no solamente tengo que tener clasificado a mis pacientes por grado de dependencia o saber mis estándares, también hay otros factores que van a influir. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, en factores externos a enfermería, por ejemplo, el tipo de institución, la instalación física, la disponibilidad de los servicios de apoyo, la disponibilidad de colocación de los suministros, las políticas de personal, hay estabilidad laboral o no, la necesidad de atención de las personas y usuarias, ¿no? Y en los factores internos tengo las funciones de la enfermera, la disponibilidad del personal de enfermería, la preparación del personal de enfermería, modos de organización para la prestación de atención en la unidad de pacientes. Entonces, si yo tengo otros factores que van a influir, por ejemplo, los factores externos a enfermería son aquellos aspectos que afectan el cálculo razonable de personal en mayor o menor proporción y que no dependen de las gestoras de enfermería. Determinar una solución. Entonces, estos van a influir para que se haga, van a afectar el cálculo razonable de personal. Por ejemplo, si hablamos del tipo de hospital, según el nivel de atención, ¿no? Tengo lo que yo les decía en ejemplos, ¿no? Si yo tengo un hospital, un establecimiento de nivel 1, pues le corresponde por norma a nivel MINSA o a nivel de salud, por categoría, tener un número de personal. Si tengo un establecimiento de nivel 2, también por las especialidades que se debe tener esa institución, entonces deben cubrir también las enfermeras para esas áreas, ¿no? Entonces, si tengo un hospital de nivel 3, mucho más complejo, y si es un instituto, también mucho más complejo, entonces necesito más personal porque hay más especialidades, mucho más salas de operaciones o cirugías mucho más complejas, ¿no? Entonces, si el hospital es una institución especializada o es una nacional o una regional, el cálculo de personal para atención primaria en comunidad difiere de la atención hospitalaria. Entonces, cuando hablamos de niveles de atención, hablamos también de categorías, ¿no? De categorías según el MINSA. Entonces, la categoría lo da el MINSA y de acuerdo al nivel de atención también te corresponde el personal. Pero como yo les decía, uno es lo que está en papeles, lo que es el nivel de atención según normativa, pero otra cosa es la necesidad del usuario, ¿no? La demanda de pacientes. Para ello, si mi establecimiento de salud era un 1, 2 y hoy en día tengo partos, tengo que atender, tengo mayor número de gestantes, mayor número de niños, entonces eso ya no es nivel 1, 2, sino será un 1, 3 y así sucesivamente irá subiendo de 1 a 4. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestras instituciones de salud? Que no nos actualizamos o no recategorizamos a nuestros establecimientos. Por lo tanto, la demanda ha aumentado, pero mi categoría sigue siendo baja, por lo tanto no puedo pedir más personal porque mi categoría no lo pide. Entonces, ven de qué manera influye esto que es un factor externo a enfermería. ¿Por qué? Porque viene a ser algo institucional ya, algo de que corresponde a toda la gestión del hospital, ¿no? A la dirección, en este caso si es que es un nivel 1, a la red, a la direza, ¿no? Entonces, que está fuera del personal que está laborando, que es asistencial. O sea, la enfermera, por más que quiera tener más colegas que estén a su lado en un 1 o 2, no va a poder porque no es su función. O sea, no es su función ni está en su nivel poder requerir más personal. Sin embargo, hay otras personas que son los funcionarios o los directores que sí deberían ver esto, ¿no? Deberían estudiar constantemente cuál es la demanda actual del paciente y cuáles son los servicios que ofrece ese establecimiento, si ya le toca subir de categoría para poder aumentar el número de enfermeras también.
cuanto a infraestructura y diseño arquitectónico del establecimiento, ¿no? Dependiendo si la construcción sea vertical, horizontal, ambientes multipersonales, bipersonales, unipersonales, ¿no? Pues como ustedes saben, nuestros hospitales antiguos, casi la mayoría son multipersonales, ¿no? Si ustedes van al 2 de mayo, tienen un solo salón grande y hay 20, 30 pacientes. Pero de repente no van a comprar una clínica que tiene un ambiente personal, ¿no? Entonces, ahí puedo también, incluso si es un personal, puedo tener mayor número de enfermeras porque también infraestructura hace que yo demande más personas, ¿no? Constantemente. Me llama uno, me llama la otra. En cambio, cuando tengo todo en fila, pues pareciera que sí está la enfermera para todos ellos, ¿no? Aparentemente, porque eso influye de todas maneras la infraestructura y el diseño, ¿no? Del establecimiento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en mi establecimiento un 1-2, solamente tengo, pues con la justa, es un ambiente de CRET, por más que quiera aumentar mi número de enfermeras, no tengo el otro ambiente que es para inmunizaciones, a pesar de tener la demanda, ¿no? Entonces, mientras tanto, no puedo generar otro consultorio, mientras tanto, no puedo demandar o pedir otra enfermera, ¿no? Entonces, ahí la infraestructura también tiene que adecuarse, van a la par, ¿no? Subo de categoría, tengo un nivel de atención, subo de categoría, mi infraestructura tiene que crecer porque necesito más ambientes por mi demanda, por lo tanto, requiero que me cubran con mayor número de enfermeras, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a infraestructura y el nivel de complejidad de la institución. Entonces, ya estamos en la hora, les vamos a terminar, nos vamos a quedar acá y seguro que tenemos aún mucho por aprender. Este es un tema bien amplio, muy bonito, pero vamos a aprender lo que es básico, las fórmulas, lo que es también cómo hallar la brecha de personal de enfermería o la dotación de personal, que viene a ser lo mismo, ¿ya? Para ello también tienen que saber algunos conceptos, por ejemplo, de qué factores influyen para que yo no pueda pedir adecuadamente la cantidad de enfermeras que necesito en mi institución, ¿no? En mi institución, y ya ven que depende mucho del nivel de atención y la infraestructura en la cual tengo mi establecimiento.